Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Mi nombre es Catherine Sandoval, espero que lo recuerden. Me acompañará mi compañero Carlos y tenemos un invitado hoy para nuestra cápsula de ciberseguridad. Carlos, adelante para que lo puedas presentar. Hola Katy, qué bueno poder seguir compartiendo de temas de actualidad con respecto a ciberseguridad. Y como tú lo mencionabas, hoy tenemos una novedad, tenemos un invitado especial desde Colombia. Hoy nos acompaña Álvaro Sánchez para hacerte una rápida presentación. Él es ingeniero de sistemas con una maestría en marketing, con más de 20 años en empresas de tecnología y de ciberseguridad. Estuvo trabajando en empresas como América Móvil, SQDM y ha sido consultor de varias empresas. Actualmente es director comercial de App Connection. Es una empresa especializada en entregar productos, servicios y consultoría para la protección de datos en la nube. Bienvenido, Álvaro. Bueno, no, muchas gracias a Catherine y a ti, Carlos, por esta invitación. Como lo decía Carlos, pues somos amigos de vieja data, nos conocimos con Carlos en épocas de colegio, su hermano era uno de mis mejores amigos en el colegio, quien también es ingeniero de sistemas casualmente, y desde que salimos del colegio prácticamente hemos estado en este mundo de la tecnología, ya son más de 30 años trabajando en este mundo. Entonces, gracias a los dos por la introducción. Gracias, Álvaro. Mira, el tema de hoy es el impacto del ransomware en la región. Hoy, pues especialmente aprovechando la experiencia de Álvaro, vamos también a tocar de pronto algunos ataques que han sucedido en Colombia en los últimos días, ¿no? Vemos que ya cada vez hay más grupos que atacan nuestra región, ¿no? En nosotros el año pasado en Costa Rica escuchamos a Conti, ya se oye de Black Cat, de Black Byte, de Raktar Locker, de Pisa y sigue creciendo el ransomware as a service, que es una preocupación grande para todos. Esperemos que a todas las personas que escuchan esta cápsula les quede un mensaje de que el ransomware nos puede llegar en el momento que menos esperamos. Bueno, y Adelante. para arrancar con las preguntas que tenemos para Álvaro, hoy una consulta. Muchos negocios se hacen la pregunta, ¿qué hago si sufro de un ciberataque? Pero, o sea, la pregunta es más bien, ¿estamos preparados para un ciberataque? Esa es la verdadera pregunta. Gracias, Catherine. Sí, digamos que esa es un gran cuestionamiento. Incluso en el foro de Davos este año, principio de año, fue uno de los temas centrales del foro de Davos, ¿no? Porque en medio, digamos, de este camino de digital que atraviesa la humanidad, sufrir un ataque cibernético es inminente, es inminente. Eh, es así, como cuando las personas que vivieron por allá, me imagino, en la Edad Media, hacían esas peregrinaciones, bien sea por temas religiosos o también por temas de intercambio de mercancías, de negocios, y pues ellos iban ahí en su camino por allá en Asia o en Europa y los asaltantes estaban esperando las caravanas de los caminos por todos lados y pues eran atacados. Igual, en este camino digital que atraviesa la humanidad en este momento, la pregunta exactamente no es cuándo vamos a ser atacados, no, la pregunta no es si vamos a ser atacados, sino cuándo y si estamos preparados para ser atacados. Es así como el 91% de los líderes empresariales, por ejemplo, que fueron entrevistados en Davos, cree que un evento cibernético catastrófico y de gran alcance tiene una probabilidad de ocurrencia alta en sus compañías dentro de los próximos 2 años. Eso es una cifra grande. 91% de los empresarios y personas que estuvieron en Davos, de organizaciones y todo, los entrevistaron y opinan eso. Eh, pero bueno, no intento responder una pregunta con otra. Prefiero invitar a las compañías a que me escuchen, a que revisen primero si tienen valorizado el impacto de un ataque cibernético a su infraestructura. No me refiero, digamos, a daños del ataque mismo en la integridad de la información, en la infraestructura, sino
al impacto de no tener disponible su negocio y al impacto que puede haber también en temas reputacionales cuando una compañía es atacada. Segundo, dentro de mi plan de continuidad de negocio tengo un capítulo dedicado a cómo seguir operando mi negocio en caso de sufrir un ciberataque. Cómo continúo, por ejemplo, facturando, atendiendo al cliente, vendiendo los productos o servicios. Muchas veces me he preocupado por qué hacer, no sé, en caso de un sismo. En toda Latinoamérica estamos expuestos a sismos, a maremotos, a huracanes incluso. Pero, hombre, tengo un capítulo dedicado a cómo operar mi negocio en caso de un ciberataque. Eso es un punto importante a considerar. Y tercero, estoy preparado para recuperar la tecnología que apoya mi negocio y recuperar esa operación habitual en un marco de tiempo corto. O sea, tengo mi plan, ya hablamos del plan, pero además de eso yo tengo que recuperarme pronto. Yo no puedo 15 días estar fuera de línea, ¿sí? 15 días en que dejo de hacer negocios, en que mis clientes no van a ser bien atendidos, cómo estaría mi reputación en un mes, en 15 días. Eso fue parte de lo que ocurrió acá en Colombia, de los cuales de pronto vamos a dialogar más adelante con el caso de Keralty. Ujú. Y Álvaro, pues mira, viendo cómo se han incrementado tanto las cifras de los ataques después de pandemia, todos tenemos algunas razones, en algunas regiones lo justifican de otra manera, pero ¿por qué tú crees que esas cifras se han incrementado de tanto cibercrimen que se está presentando? Carlos, pues yo pienso que, digamos, la pandemia, digamos, aceleró un camino que ya como humanidad traíamos, que era ese camino de transformación digital. Ya veníamos con muchas conversaciones, charlas, seminarios de la transformación digital. Cómo habilito cada vez más canales digitales, cómo la gente comienza a hacer, por ejemplo, muchos más pagos, ¿no? Se cree que durante la pandemia, por ejemplo, un 70% de gente que no era nativa digital, ni que eran millennials, gente mayor de generaciones anteriores, tuvieron que comenzar a hacer pagos, obligaciones financieras o pagar servicios públicos a través de canales virtuales. Y muchas veces esas organizaciones, Carlos, no estaban preparadas, o sea, tuvieron que, también no solo la gente, sino las mismas organizaciones, tuvieron que rápidamente habilitar portales y habilitar una cantidad de componentes tecnológicos pues para facilitarle la vida a esas personas que no podían salir a la calle, digamos, que estaban encerrados o que estábamos encerrados en nuestras casas. ¿Sí? El mercado, por ejemplo, yo comencé a pedir el mercado asustado al principio con mi esposa de salir a la calle. Yo disfrutaba ir a un supermercado, mercar, coger los diferentes productos, mirar la verdura fresca, etcétera. En época de pandemia a uno le daba mucho temor salir. A mí me daba temor, la verdad. Entonces se cree incluso que con cifras un 40% de gente comenzó, por ejemplo, a acudir a hacer mercado digital. Eso no se hacía antes. Yo creo que todos disfrutábamos, incluso en países desarrollados como Estados Unidos, la gente iba a un Walmart o a un supermercado grande y hacía sus mercados y disfrutaba del tema. Pero en la era digital no. Entonces, ¿qué pasa? Que se habilitan muchísimos canales digitales, la gente comienza a hacer transacciones digitales, comienza a hacer operaciones, el tema de trabajo en casa también, las empresas mandaron a su gente a trabajar en casa, de pronto sin la capacitación suficiente o sin que ellos hayan adoptado una cultura, porque muchas veces sí había capacitación, pero no paraban bolas a la capacitación, entonces no había una cultura digital, tuvieron que hacerlo prácticamente a la fuerza. Entonces la gente prácticamente no estaba preparada y pues los ciberdelincuentes encontraron ahí pues el caldo perfecto para hacer de las suyas, ¿no? Incluso, por ejemplo, esta señora Sadie Cris, que es una profesora de ciberseguridad de la Universidad de Oxford, dice que las cifras del cibercrimen en estos últimos 2 años, 3 años, son comparables a las del negocio de las drogas a nivel mundial. Impresionante. Impresionante. Y Álvaro, Colombia ha sido bastante atacado
ha venido sufriendo bastantes ataques recurrentes. ¿Nos podría comentar un poquito sobre estos casos que han estado pasando? Bueno, también acá en Costa Rica, pero no sé si nos podría comentar un poco de estos ataques en Colombia. Claro que sí, Katy. Digamos que Costa Rica, Colombia y todo el mundo en general, hablemos de nuestra región. Aunque Mm. las cifras de ataques cibernéticos, hablando a nivel mundial, pues ya lo vimos en Davos, fue un tema súper importante. Y son temas alarmantes, o son cifras también muy, muy grandes. Por solo hablar de Latam, en Latam hay 4.000 ataques de ransomware al día. Y hablando solo en particular de Colombia, hay 50.000 incidentes ransomware de este tipo al mes. O sea, no estamos hablando de otro tipo de ataques, ¿no? Los phishing que también abundan aquí en todos lados, en México, en todos lados hacen phishing, en Chile, en Colombia, en Estados Unidos. A mí el otro día me llegó un phishing por ahí de Estados Unidos, ¿no? En todos lados la cosa está muy, 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 muy grave, muy sensible. Eh, entonces, pues estos son cifras alarmantes. Lo que decía Katy, totalmente cierto. En Colombia hubo una serie de ataques como muy estratégicos a finales del año pasado. De pronto venían desde antes, como unos 6, 7 meses atrás, pero se hicieron muy, muy, muy evidentes, digamos, a finales del año pasado. Eh, y lo preocupante es que muchos ataques se dan pues en empresas, digamos, de tamaño medio, medio grande o incluso pequeñas. La mayoría de incidentes suceden en este tipo de empresas. Incluso hay empresas de estas medianas pequeñas que se ven muy impactadas, no vuelven a abrir sus puertas después de un ataque. Pero los ataques en particular que hubo en Colombia, que es la pregunta, el año pasado fueron a grandes corporaciones. Fueron como unas 53 corporaciones atacadas, más o menos, importantes, importantes. Pero quiero hablar de tres que son muy relevantes, porque no estamos hablando exacto de empresas medianas o pequeñas, sino estoy hablando de empresas que tienen robustos planes de contingencia y continuidad, que han construido, digamos, su modelo y su arquitectura de ciberseguridad por años y que han invertido también en capacitación de sus empleados. No son sus empleados, no es que sean personas, digamos, no capacitadas o ignorantes a nivel de que es un phishing o que es un ransomware. Muy seguramente ellos lo sabían. Entonces, lo que les quiero mostrar con esto es que hasta empresas muy grandes con modelos robustos pueden ser atacadas. Me No, llama no la sé, atención el caso de Keralty. eso te iba a Para preguntar, contarles, los que no Keralty. conocen a Keralty, que es una compañía que nació en Colombia, de origen español, pero que está en toda Latinoamérica. Keralty tiene en Colombia 7 millones de afiliados, es una empresa prestadora de servicios de salud. Su utilidad es de 2 billones de dólares al año, o sea, estamos hablando de una utilidad grande. Y tiene presencia, como les decía, en Colombia, Perú, México, Venezuela, Brasil, Filipinas y Estados Unidos. Entonces estamos hablando de una empresa que ya se imagina en su presupuesto de tecnología y de ciberseguridad específicamente, es un presupuesto importante. Hubo otro caso de otra compañía, EPM, que es una compañía también, yo diría que nació en una región de Colombia, se llama Antioquia, Medellín, pero es una compañía no solo nacional, sino regional, también un crecimiento súper importante. Es una compañía que se dedica a la generación de energía eléctrica y en general la prestación de servicios públicos, muy importante, como les digo, en la región. Tiene 20 millones de usuarios y tiene presencia en Colombia, México, Chile, Salvador, Perú y Panamá. Entonces no estamos hablando y gastan lo que ustedes quieran. El presupuesto de tecnología de esa empresa es uno de los más apetecidos en la región porque gastan sus buenos pesos en tecnología. Colombia, hemos visto que los ataques los últimos años se han ido incrementando, ¿no? Vemos que empresas importantes como Avianca, el SENA, algunas otras empresas de sectores prácticamente sensibles para el país. Pero cuéntanos un poquito de cómo fue el ataque del grupo Keralty, a ver si tú nos puedes dar más detalles de cómo fue su afectación. Mira, Carlos, digamos a mi entender, eso fue hacia el 29 de noviembre del año 2022, aunque ya días antes los usuarios habían notado ciertas deficiencias del servicio.
Y digamos lo que ya comienza a ocurrir el 29 de noviembre es que comienza la gente de tecnología, se les prohíbe la realización de una serie de acciones como por ejemplo la edición de archivos en disco duro, usar software de terceros o pagar o reiniciar, digamos, servicios en la nube que ellos tenían en las múltiples nubes, cliente multinube. Y obviamente bajo el riesgo de que algunas aplicaciones y algunos sistemas, digamos, se vencían, digamos, en esos días y obviamente ellos podían perder toda la información, ¿no? O tener problema en la integridad de la información. También obviamente, pues como fue un ransomware, el ataque fue un ransomware, pues no podían desencriptar la información que fue encriptada, que fue el tema de facturación. Incluso detrás, digamos, un poquito de la formalidad, se dice que el ataque vino de un computador que estaba trabajando en modo híbrido desde casa y que era de un miembro del equipo, digamos, del área de facturación. Ahora bien, digamos que en el impacto de ser atacado con un ransomware y de tener un alto riesgo, digamos, a activos importantes, más allá de tener ese riesgo a activos importantes, acceso a información, por ejemplo, del sistema de facturación, que como les dije fue el primero en ser atacado. Entonces, no solo es eso, sino el impacto es ver primero la reputación corporativa y segundo la operación, ¿no? La disponibilidad de los servicios. Para el caso de Keralty, por ejemplo, se dejaron sin servicio 4 de los sistemas críticos de negocio, que son obviamente la facturación. Imagínate lo sensible que puede ser la facturación de un sistema de medicina, de prestación de servicios de salud, tanto privada, o sea, el prepago, como la parte pública, donde también hay unos pagos moderadores, que son importantísimos. 7 millones de personas ahí pagando. Todo el tema de dispensación o el dispensador de medicinas, la entrega de medicinas, también ese sistema. Entonces, si tú querías, si el médico te ordenaba alguna medicina y tenías que solicitarla, no podías hacerlo. Gravísimo, tenías que comprarla o algo y tú pagas, digamos, por ese servicio. Ese servicio es parte, digamos, de tu pago. Entonces, ya te imaginas la experiencia del cliente. También el agendamiento de citas, si querías pedir alguna cita con algún especialista o algo a través de su portal, el portal lo tumbaron, estaba abajo. Y por ejemplo, ya en la parte médica, en la parte clínica, la historia de clínicas, las historias clínicas quedaron sin servicio. Entonces los médicos, si querían hacer algún diagnóstico o revisar algún tema antiguo, digamos, de un paciente, alguna patología antigua, pues no podían. Como entenderás, estos sistemas eran usados pues por los millones de usuarios que tiene la organización. Y ellos han ido recuperando parcialmente estos servicios, pero a hoy, ayer hablé con una persona de la organización y me decía, todavía tenemos problemas de experiencia de cliente, los tiempos de respuesta son malos para solicitud de atención, etcétera. O sea, el impacto ha sido, pero grande. Ok, ok. Y Álvaro, que desde el punto de vista de negocio, que ustedes ya han tenido experiencia de ver muchos clientes en Colombia y fuera de Colombia, ¿cuáles serían esos tips claves que tú le darías a todos estos grupos para que puedan mantener su modelo de seguridad? Pues Carlos, esa es una pregunta pues bien amplia, sin embargo yo me enfocaría básicamente en 3 puntos. Primero, quisiera enfocarme en una sugerencia que no es mía, sino del señor Jürgen Stock, que es el director de la Interpol en temas de cibercrimen y ciberdelito a nivel mundial. Él dice que la clave para ganar una batalla contra el ciberdelito es, por supuesto, trabajar en conjunto. O cuando dice el trabajar en conjunto, es ya hoy en día hay una serie de foros, ya hay una serie de redes sociales, digamos, que están dedicadas a reportar y a documentar exactamente cualquier incidente de ciberseguridad que una organización pueda tener. Con eso que se alerta, pues nos alertamos todos sobre lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces, trabajar en conjunto, estar unidos, eso es igual que, yo comparo mucho la ciberseguridad a la seguridad física. No es lo mismo si tú en tu conjunto dejas al señor vigilante solo que se enfrente a los ladrones,
que si todos en el conjunto nos unimos o en el vecindario, en el barrio nos unimos para atacar, digamos, alguno y nos comunicamos, oiga, mire, hay unos sospechosos en una moto, bueno, cualquier cosa de estas. Entonces, a eso se refiere el señor Jürgen Stock. Tenemos que trabajar en conjunto, no es labor de uno solo, es labor de todo el mundo, es una cultura, realmente, esto tiene que ser un trabajo cultural, ¿sí? Las personas que no son usuarias tecnológicas, entonces a enterarse de qué sucede con phishing, con ingeniería social, bueno, que no sean víctimas, ¿no? No. Oiga, señor, déme la clave de su cuenta bancaria o de su cuenta corporativa y la va dando. Entonces, eso es clave. El segundo tip, y va muy relacionado, es el tema capacitación, pero es una capacitación donde de verdad haya un impacto cultural. La gente comienza a reconocer, digamos, en las empresas que no es asistir o pasar la certificación del examen que me pusieron los aburridos de tecnología y de ciberseguridad específicamente, con 50 preguntas y que es parte, no sé, de la preparación para ingresar a la empresa o cosas de esas. No, sino que ellos se den cuenta que es un tema cultural que no solo los afecta en el ámbito, digamos, de la empresa, sino en su hogar, que pueden ser víctimas de robos de su propia cuenta bancaria, bueno, en fin, de tantas cosas. Entonces, que ellos se den cuenta y tomen conciencia de eso. Lo mismo, esa cultura tiene que permearse a clientes, a empleados, a contratistas, digamos, a toda la cadena de valor. Entonces, el segundo tip, capacitar, entrenarnos y desarrollar una cultura alrededor de la ciberseguridad. Y por último, yo tendría otro que es que las organizaciones no se deben dormir, porque muchas veces creen que porque hicieron un análisis de vulnerabilidades hace 3 o 5 años ya están y que digamos, hicieron algunos hallazgos de debilidades en su arquitectura y tomaron algunos correctivos, remediaron, ya están bien. Y resulta que no, con cualquier movimiento, todos los días mi infraestructura cambia. Con que yo cambie una IP, con que cambie un router, con que cambie un hub, con que cambie un switch, con que habilite un nuevo sistema de información, un nuevo portal, ya el análisis de vulnerabilidades que hice hace 6 meses ya no te sirve para nada, o que hice ayer incluso, ya no te sirve para nada. Entonces yo necesito constantemente hacer análisis de mi infraestructura. Para eso, por ejemplo, hoy en día existen técnicas tan avanzadas como el pen testing. Entonces, yo necesito hacer pen testing, esos pen testing constantes que se hacen todos los días, que constantemente están revisando mi infraestructura, haciendo análisis de vulnerabilidades, mirando el tema de ransomware cero. Además, no solo eso, digamos, de tener, digamos, ciertas herramientas, sino también tener mis planes de acción, ¿no? Entonces, tener listo mi DRP, mi Business Continuity Plan, estar listo porque ya como comenzamos, pues la pregunta no es si voy a ser atacado, sino la pregunta más bien es si estoy preparado para responder a ese ataque, porque todos, el 91%, opinan que en menos de 2 años van a ser atacados. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Perfecto. Carlos, gracias. Perfecto. Muchísimas gracias a los dos, Carlos y Álvaro. Quiero recordarles, ¿verdad? A todos que es muy, muy importante que el tema de ciberseguridad, que ya no es solo para las grandes empresas, es para pequeña, mediana, para todos. Me gustó mucho lo que dijo Álvaro, que es un tema también cultural, y recordar que con los avances tecnológicos todo va a ir, cada vez van a haber más ataques. Entonces, esa es cierto la pregunta que nos debemos hacer. ¿Qué hacer? No, o sea, no es qué hacer si tenemos un ciberataque, sino más bien estamos preparadas para eso. La verdad, muchísimas gracias por el tiempo a los dos y bueno, nos vemos en la próxima cápsula. No, a ustedes muchas gracias, Carlos. Gracias, Katy.